Queridos estudiantes, les van un saludo cordial a la distancia. El día de hoy vamos a ver el tema notación y nomenclatura. Desde la antigüedad, los alquimistas empleaban símbolos para representar los elementos y compuestos que hasta entonces conocían. Dalton fue el primero en utilizar un sistema de signos para los diferentes elementos y para algunos compuestos. Sin embargo, los símbolos modernos se deben a Berzelius, quien propuso utilizar, en vez de signos arbitrarios, la primera letra del nombre latino del elemento. Notación. La palabra notación deriva del latín notari, que significa escribir. Es decir, la notación es la forma como se escribe de manera correcta los elementos o sustancias químicas. Notación de un elemento simple. Se escribe un elemento simple mediante un símbolo. Este símbolo es una abreviatura del nombre del elemento. Si este símbolo tiene una sola letra, esta se escribe en mayúsculas. Ejemplo: el oxígeno, el símbolo O; nitrógeno, el símbolo N; hidrógeno, el símbolo H, y todo en mayúscula. Si el símbolo tiene dos letras, la primera letra se escribe en mayúscula y la segunda letra en minúscula. Ahí tenemos el litio, sodio, aluminio, que sus símbolos, la primera letra está en mayúscula, la segunda letra en minúscula. Notación de compuesto. Es un compuesto cuando está formado por dos o más elementos. Los compuestos químicos se escriben por medio de fórmulas químicas. ¿Qué es una fórmula química? Es la representación escrita de una molécula de una sustancia. Se escribe empleando símbolos, subíndices, paréntesis, corchetes, coeficientes, etc. Así tenemos el ejemplo: el sulfato de aluminio. Tenemos el coeficiente, los símbolos, paréntesis y también los subíndices. Nomenclatura. La palabra nomenclatura proviene del latín nomen, que significa nombre. Es decir, la nomenclatura es el conjunto de normas que regulan la forma como se nombran de manera correcta los elementos o sustancias químicas. Nomenclatura de un elemento simple. Se nombra a los elementos simples en honor a quien los descubrió, en honor a un planeta, debido a sus características de color, brillo, significado, etc. Así tenemos ejemplo: hidrógeno, fósforo, cloro y muchos elementos más. Nomenclatura de un compuesto. Es el conjunto de normas que permite nombrar o leer las fórmulas químicas. Existen tres tipos de nomenclatura: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura Stock, la nomenclatura IUPAC. Nomenclatura tradicional, llamada también nomenclatura antigua o clásica. Primero se nombra el grupo funcional al que pertenece el compuesto. Ejemplo: óxido, hidróxido, ácido, anhídrido, etc. Segundo, se indica en forma particular y concreta de qué compuesto se trata o de qué elemento se trata. Ejemplo: el férrico, de aluminio, sulfuroso, fosfórico, etc. Tercero, se utilizan los prefijos y terminaciones. Ahí tenemos varios ejemplos. El oso se utiliza para la mínima y menor valencia. El ico para la mayor y máxima valencia. Nomenclatura Stock. Primero, se utilizan nombres genéricos. Ejemplo: óxido, hidróxido, etc. Segundo, se pone el nombre del elemento, indicando su valencia dentro de un paréntesis y en números
romanos. Ahí tenemos los ejemplos. El óxido de aluminio, romano 3 y entre paréntesis. El óxido de plomo, romano 4 y entre paréntesis. Y así se van escribiendo en la nomenclatura Stokes. Nomenclatura Yupac. Primero, se utilizan los prefijos numerales resultantes del intercambio de valencias. Segundo, se indica con prefijos griegos el número de átomos de los elementos que intervienen en la fórmula. Tenemos los prefijos numerales, el mono, di, tri, tetra, penta, hexa y así sucesivamente. Tenemos los prefijos multiplicativos, el dis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis, heptaquis, octaquis. Y un ejemplo claro tenemos ahí el nitrato férrico. ¿Cómo se escribe en la nomenclatura Yupac? De la siguiente manera. Tris, se pone corchete, trioxo, nitrato, 5 entre paréntesis, cierras corchete, de hierro. Al final escribes el nombre del elemento metálico. Muy bien, hemos terminado el tema. Nos vemos en la siguiente clase.